¿Qué harías si te despertaras en un país que dejaste hace 20 años con solo $200 en el bolsillo y sin un lugar al cual volver? Esta es una historia ficticia, inspirada en las experiencias de miles de mexicanos deportados, que refleja la realidad de quienes deben reconstruir sus vidas desde cero, sin glorificar el sufrimiento ni prometer finales perfectos. El autobús cruzó el puente internacional a las 6 de la mañana. Desde la ventanilla sucia, Mauricio Contreras veía las luces del Paso desaparecer mientras Ciudad Juárez se acercaba como un espejismo gris. Tenía 42 años, una mochila con 3 mudas de ropa y un sobre manila con papeles de deportación. En el bolsillo delantero de sus jeans, $200 que un compañero de detención le había prestado. 20 años en Estados Unidos se habían evaporado en 3 semanas de trámites migratorios. El aire de Juárez olía diferente, más seco, con ese toque de polvo del desierto que ya no recordaba. Las calles lucían más anchas y desordenadas de lo que guardaba en su memoria. Caminó desde la estación de autobuses sin rumbo fijo, cargando la mochila sobre un hombro. Los vendedores ambulantes ya acomodaban sus puestos. Una señora freía gorditas en un comal de gas. El aroma le revolvió el estómago. Hacía más de un día que no comía nada caliente. ¿Cuánto la gordita, señora? 15 pesos, güerito. ¿De qué la quieres? Güerito. Hacía años que nadie lo llamaba así. En Carolina del Norte era simplemente Mauricio, el del drywall. Pidió 2 de frijoles con queso y se sentó en la banqueta a comerlas despacio, tratando de estirar el momento. Cada bocado sabía a infancia, a domingos en casa de su abuela en Torreón, a un México que ya no existía, excepto en fragmentos de recuerdos. Si esta historia te está resonando, suscríbete a Voces que Vencen y comenta desde dónde nos ves. Tu apoyo nos impulsa a seguir compartiendo estas voces que necesitan ser escuchadas. Mauricio había salido de México a los 22 años con una visa de turista que nunca renovó. Se quedó porque consiguió trabajo. Se quedó porque conoció a una mujer. Se quedó porque sus hijos nacieron allá y hablaban inglés mejor que español. Se quedó hasta que una tarde, en un retén de tránsito rutinario, todo se derrumbó. Sin papeles, con una orden de deportación antigua que nunca había resuelto, no hubo nada que hacer. Su esposa, ciudadana americana, intentó detener el proceso. Pero los abogados cobraban miles de dólares que no tenían y el sistema no perdona. Ahora estaba aquí, en un país que técnicamente era el suyo, pero que se sentía tan extranjero como cualquier otro. Durante los primeros 3 días, durmió en un albergue para migrantes cerca del centro. El lugar olía a humedad y desinfectante. Literas de metal oxidado se apilaban en cuartos estrechos, donde hombres de todas las edades compartían historias de deportación. Algunos llevaban meses ahí, atrapados en un limbo entre intentar cruzar de nuevo o aceptar que se habían quedado. Mauricio escuchaba en silencio, tratando de no pensar en sus hijos, Daniela de 17 y Mateo de 14, que seguían en Carolina del Norte sin entender completamente por qué papá ya no estaba. En las noches, cuando el ruido del albergue se apagaba, sacaba su teléfono y miraba las fotos. Su hija con el uniforme de voleibol, su hijo en la graduación de middle school, su esposa, Sandra, con esa sonrisa cansada que había desarrollado durante los últimos años. Le mandaba mensajes cortos. Estoy bien, los quiero, pronto vamos a estar juntos. Pero ni él mismo se lo creía. El cuarto día, Mauricio se levantó con una claridad incómoda. Podía quedarse en ese albergue sintiendo pena por sí mismo, o podía hacer algo. Tenía 90 días antes de que se acabara el dinero prestado si era cuidadoso. 90 días para construir algo desde cero o terminar en la calle.
Caminó hasta un café con wifi cerca de la catedral. Pidió un café americano, 12 pesos, y abrió su laptop vieja, una Dell, que había sobrevivido el proceso de deportación porque estaba en su mochila cuando lo arrestaron. Empezó a buscar trabajo en páginas de empleo. Las opciones eran desalentadoras. Guardias de seguridad por 3,000 pesos al mes, cajeros, repartidores. Nada que le permitiera mantenerse y enviar dinero a su familia. Entonces recordó algo. En Carolina del Norte, además de trabajar en construcción, había aprendido a hacer presupuestos, a leer planos, a coordinar cuadrillas. Había tomado clases nocturnas de AutoCAD en un community college. Podría usar esas habilidades aquí. Buscó Empresas de Construcción Juárez y empezó a hacer una lista. Luego abrió un documento en blanco y comenzó a escribir un currículum. No tenía títulos universitarios, pero tenía 20 años de experiencia práctica. Había trabajado en remodelaciones residenciales, centros comerciales, edificios de oficinas. Sabía calcular materiales, negociar con proveedores, manejar equipos de trabajo. Le tomó todo el día pulir ese currículum. Lo tradujo al español, ajustó el formato, eliminó referencias específicas a Estados Unidos que pudieran generar desconfianza. Cuando terminó, eran las 7 de la noche y el café estaba cerrando. Los siguientes días fueron una maratón de rechazos. Visitó 17 empresas constructoras. En la mayoría ni siquiera pasó de la recepción. Deja tu currículum, te llamamos. Nadie llamaba. En 3 lugares le hicieron entrevistas breves donde su acento americanizado y sus referencias extranjeras generaban más dudas que interés. ¿Por qué regresaste a México? Le preguntaban con suspicacia, como si estar deportado fuera una mancha permanente. Mauricio aprendió rápido a cambiar su historia. Dejó de decir «me deportaron» y empezó a decir «decidí regresar para estar cerca de mi familia». Era técnicamente cierto, solo que omitía la parte donde no había sido su decisión. El dinero se derretía más rápido de lo planeado. Comida, transporte, el albergue ahora le cobraba 50 pesos diarios porque había pasado la semana de gracia. Llevaba 3 semanas en Juárez y le quedaban $110, menos de 2,000 pesos mexicanos. Una tarde, sentado en una taquería barata mordiendo un taco de papa, los más económicos, vio a un hombre mayor revisando planos en la mesa de al lado. El hombre fruncía el ceño, murmuraba números, tachaba cosas con un lápiz rojo. Algo en Mauricio se activó. Reconocía esa frustración. Había estado ahí 1000 veces, tratando de cuadrar presupuestos que no cerraban, ajustando proyecciones de material. «Disculpe», dijo Mauricio, sorprendiéndose a sí mismo. «No quiero meterme donde no me llaman, pero... ¿esos son planos de construcción?» El hombre levantó la vista, desconfiado. «¿Y tú quién eres?» «Alguien que trabajó 20 años en construcción. Y esos números que tiene ahí, creo que están mal calculados». El hombre, que se presentó como Ernesto Salazar, dueño de una empresa mediana de construcción, lo miró con una mezcla de curiosidad e irritación. «¿Ah, sí? ¿Dónde están mal?» Mauricio señaló una sección. «Ese cálculo de concreto no considera el factor de desperdicio, y el tiempo estimado para la cimentación está muy optimista si el terreno tiene las características que dice aquí». Ernesto estudió los planos de nuevo. Su expresión cambió. «Siéntate», dijo apartando su plato de tacos. Hablaron durante 2 horas. Mauricio explicó su experiencia, mostró fotos de proyectos en su teléfono, dibujó diagramas en servilletas. Ernesto escuchaba, hacía preguntas puntuales, ponía a prueba sus conocimientos. Al final, cuando el dueño de la taquería empezó a levantar sillas, Ernesto sacó una tarjeta de presentación. «Tengo un proyecto en el Parque Industrial del Norte. Necesito a alguien que me ayude con logística y coordinación.
No puedo pagarte lo que seguramente ganabas allá, pero puedo ofrecerte 5,000 a la semana para empezar. Si demuestras lo que dices saber, subimos de ahí. 5,000 pesos semanales. 20,000 al mes. No era mucho, pero era un inicio. Si conoces a alguien que está luchando por reinventarse después de una pérdida o un cambio drástico, comparte esta historia. A veces, un testimonio de resiliencia es el empujón que alguien necesita para no rendirse. Mauricio empezó a trabajar al día siguiente. El proyecto era la construcción de una nave industrial para una maquiladora. Su trabajo consistía en coordinar la llegada de materiales, supervisar a los subcontratistas, asegurarse de que los tiempos se cumplieran. Era exactamente lo que había hecho durante años en Estados Unidos, solo que ahora en español y bajo un sol del desierto que parecía derretir el asfalto. Los primeros días fueron caóticos. Los albañiles lo miraban con recelo. ¿Y este quién es?, murmuraban cuando pasaba revisando avances. Mauricio entendía la dinámica. Era el nuevo, el que venía de afuera, el que supuestamente sabía más. Tenía que ganarse su respeto. Lo hizo de la única manera que sabía, trabajando el doble que todos. Llegaba 1 hora antes, se iba 1 hora después. Cuando había un problema con una entrega de varilla, él mismo iba a la bodega del proveedor a resolverlo. Cuando un albañil se lastimaba la mano, Mauricio lo llevaba al IMSS y se aseguraba de que lo atendieran. Poco a poco, las miradas de recelo se convirtieron en asentimientos de reconocimiento. «Oye, Mauricio», le dijo un día el jefe de la cuadrilla de herrería, un hombre corpulento llamado Rubén Herrera. «No eres tan sangrón como pensábamos». Era el cumplido más grande que podía recibir. Con el primer pago completo, 20,000 pesos, Mauricio hizo números. Rentó un cuarto pequeño en una casa de huéspedes cerca del trabajo. 3,500 al mes, con derecho a cocina compartida. Compró lo básico: un colchón inflable, una cobija, artículos de aseo. Le quedaron 12,000 pesos. De esos, separó 8,000 para comida y transporte del mes. Los 4,000 restantes los transfirió a Sandra. Cuando su esposa vio la transferencia, lo llamó llorando. «Mauricio, no tienes que mandarnos nada todavía. Concéntrate en establecerte». «Necesito hacer esto», respondió él. «Necesito saber que puedo seguir siendo parte de esta familia, aunque esté aquí». Pero la verdad era más compleja. Mauricio necesitaba sentir que todavía servía para algo, que no era solo un hombre quebrado que había perdido todo. Enviar ese dinero, por pequeño que fuera, era su manera de mantener su identidad como padre y esposo. Los siguientes 2 meses fueron una rutina de disciplina casi militar. Mauricio se levantaba a las 5 de la mañana. Preparaba un termo de café y un par de tacos de frijoles para llevar. Estaba en la obra a las 6:30. Trabajaba hasta las 6 de la tarde, a veces hasta las 7 cuando había entregas importantes. De regreso a su cuarto, cocinaba algo simple: arroz, frijoles, huevo, lo que estuviera en oferta, y pasaba 2 horas más trabajando. Porque además del trabajo con Ernesto, Mauricio había empezado algo por su cuenta. Por las noches, ofrecía servicios de presupuestos y diseño básico a pequeños contratistas que encontraba en grupos de Facebook. Cobraba poco, 500,000 pesos por proyecto, pero era ingreso adicional. Y más importante, estaba construyendo una red. Un carpintero que necesitaba calcular material para una remodelación. Una pareja que quería ampliar su casa y necesitaba planos básicos para el permiso municipal. Un empresario pequeño que quería construir locales comerciales y no sabía por dónde empezar. Mauricio tomaba cada proyecto, por pequeño que fuera, como si fuera el más importante de su vida. «¿Por qué cobras tan barato?», le preguntó una clienta, una señora que quería remodelar su cocina. «Mi compadre me cobró 3,000 por unos planos más simples que estos». «Porque estoy empezando»,
respondió Mauricio honestamente, y porque necesito que me recomiende con sus conocidos. La estrategia funcionó. Cada cliente satisfecho lo recomendaba con 2 o 3 personas más. En un mes, sus ingresos extra pasaron de 3,000 a 8,000 pesos mensuales. No era una fortuna, pero combinado con su salario regular, le permitía empezar a respirar. Cumplidos los 90 días, Mauricio había logrado lo imposible. Tenía trabajo estable, un lugar donde vivir, comida asegurada y estaba mandando dinero a su familia. Pero más importante que eso, había recuperado algo que pensó que la deportación le había arrebatado para siempre: su sentido de propósito. El proyecto de la nave industrial se completó 2 semanas antes del plazo. Ernesto estaba tan impresionado que le ofreció un puesto permanente como coordinador general de proyectos, con un salario de 30,000 pesos al mes. Mauricio, eres el primer empleado en 5 años que llega cuando dice que va a llegar, le dijo Ernesto un viernes por la tarde, después de que el cliente aprobara la entrega final. Y no solo eso, terminamos bajo presupuesto. El cliente está feliz, yo estoy feliz. Quiero que seas parte del equipo de forma permanente. Esa noche Mauricio se sentó en su cuarto, ya no tan vacío, había comprado una mesita y una silla usada, y llamó a Sandra por videollamada. Daniela y Mateo estaban ahí también. Ver sus caras en la pantalla pequeña del teléfono todavía le dolía, pero era un dolor diferente al de los primeros días. Ya no era el dolor paralizante de la pérdida total, sino el dolor motivador de la distancia temporal. «Papá se ve diferente», dijo Mateo, entrecerrando los ojos hacia la cámara. «¿Diferente cómo, mijo?» No sé, más fuerte». Mauricio sonrió. Había perdido peso por el trabajo físico y la dieta modesta. Su piel estaba más oscura por el sol del desierto, pero Mateo tenía razón. Se sentía más fuerte, no físicamente, sino de una manera que no sabía cómo explicar. «Estoy trabajando duro», dijo simplemente, «para que pronto puedan venir a visitarme, o para que yo pueda regresar si algún día hay una manera legal». «¿Cuándo, papá?», le preguntó Daniela, con esa mezcla de esperanza y escepticismo que desarrollan los adolescentes. «No lo sé, mi amor, pero mientras tanto, no voy a dejar de intentarlo». 6 meses después de su deportación, Mauricio había expandido su negocio paralelo de diseño y presupuestos. Contrató a un estudiante de arquitectura de la UACJ para que le ayudara con los proyectos más complejos. Rentó una oficina pequeña, más bien un cubículo en un edificio compartido, donde atendía clientes por las tardes y fines de semana. Su trabajo con Ernesto también creció. Lo pusieron a cargo de 2 proyectos simultáneos: una ampliación de hospital y un complejo de departamentos residenciales. El estrés era considerable, pero Mauricio había aprendido algo crucial en esos meses. La adversidad había destapado capacidades que ni él mismo sabía que tenía. En Estados Unidos había sido un trabajador eficiente, pero siempre dentro de estructuras establecidas. Aquí, sin red de seguridad, había tenido que desarrollar creatividad, audacia, capacidad de negociación. Había aprendido a resolver problemas con recursos limitados, a convertir rechazos en oportunidades, a construir confianza desde cero. ¿Sabes qué es lo irónico?, le dijo una noche a Rubén mientras tomaban cervezas después del trabajo. Allá en Estados Unidos ganaba más dinero, pero siempre sentía que estaba un paso atrás. Aquí gano menos, pero siento que estoy avanzando. Rubén, que nunca había salido de Juárez, asintió pensativo. Es porque aquí estás construyendo algo tuyo, carnal. Allá trabajabas para el sueño de otro. Tal vez tenía razón. Al año de su deportación, Sandra y los niños vinieron a visitarlo. Fue la primera vez que Mauricio lloraba desde que había cruzado ese puente de vuelta a México.
Los abrazó en el aeropuerto como si fueran a desaparecer si los soltaba. Mateo había crecido 5 centímetros. Daniela traía el cabello diferente. Sandra tenía más canas, pero su sonrisa era la misma. Les mostró su oficina, su cuarto, ahora con muebles decentes y hasta un ventilador nuevo, la ciudad que estaba aprendiendo a llamar hogar. Los llevó a comer a la taquería donde había conocido a Ernesto. Caminaron por el centro histórico. Cruzaron a El Paso por unas horas, porque ellos tenían papeles y podían ir y venir. Mauricio se quedó del lado mexicano, viendo cómo su familia desaparecía en el puente peatonal. ¿No te da tristeza?, le preguntó Daniela cuando regresaron. Claro que me da tristeza, admitió Mauricio, pero ya no me destruye. Aprendí que puedo vivir con la tristeza y seguir adelante de todos modos. Esa noche, Sandra se quedó despierta después de que los niños se durmieron en la pequeña cama extra que Mauricio había comprado para la visita. Estoy orgullosa de ti, le dijo, tomándole la mano. Pensé que te ibas a derrumbar. Yo también lo pensé, confesó Mauricio. Los primeros días no sabía si iba a sobrevivir, pero luego me di cuenta de que tenía 2 opciones, rendirme o pelear, y ya había perdido demasiado como para rendirme también. No era un final de película. Mauricio seguía sin papeles para regresar legalmente a Estados Unidos. Su familia seguía viviendo a 1.600 kilómetros de distancia. Los ingresos de su negocio eran inestables. Había días donde la soledad lo aplastaba y otros donde los problemas burocráticos mexicanos lo desesperaban. Pero había construido algo desde la nada. Con $200 prestados y 90 días de plazo, había logrado no solo sobrevivir, sino empezar a prosperar. Había demostrado, principalmente a sí mismo, que una deportación no era el final de su historia, sino un capítulo brutal que podía convertirse en el comienzo de algo nuevo. 2 años después de su deportación, Mauricio tenía una pequeña empresa de diseño y coordinación de proyectos con 4 empleados. Había ayudado a 32 deportados a encontrar trabajo en la industria de la construcción, compartiendo contactos y enseñándoles lo que había aprendido. Su relación con Sandra era más fuerte que nunca, aunque seguían separados geográficamente. Daniela había decidido estudiar administración de empresas, inspirada, decía, por cómo su papá había construido un negocio desde cero. Mateo visitaba cada verano y hablaba de mudarse a Juárez cuando terminara la preparatoria. ¿Era la vida que Mauricio había soñado? No. ¿Era mejor que estar atrapado en la desesperación de esos primeros 90 días? Definitivamente. Una tarde, un hombre joven llegó a su oficina. Traía una mochila raída y esa mirada perdida que Mauricio reconocía demasiado bien. «Me acaban de deportar», dijo el joven. «Alguien en el albergue me dijo que usted podría ayudarme a encontrar trabajo». Mauricio lo invitó a sentarse, le ofreció un café y empezó a hacerle las mismas preguntas que Ernesto le había hecho a él 2 años atrás en esa taquería. ¿Qué sabía hacer? ¿Qué experiencia tenía? ¿Cuánto tiempo le quedaba antes de que se le acabara el dinero? 90 días, respondió el joven. Tengo para sobrevivir 90 días. Después de eso, no sé qué voy a hacer. Mauricio sonrió, no con alegría, sino con entendimiento. 90 días es suficiente, le dijo. Si estás dispuesto a trabajar como nunca has trabajado en tu vida, 90 días pueden cambiar todo. Y comenzó a compartir su historia, no como un testimonio de victoria perfecta, sino como una ruta posible para alguien que estaba donde él había estado, deportado, con el corazón roto, con casi nada en los bolsillos, pero todavía con la capacidad de decidir qué hacer con los días que tenía por delante. Porque al final, eso era lo que había aprendido, que la deportación le había quitado su país, su familia cercana, su estabilidad,
pero no le había quitado su capacidad de construir. Y mientras tuviera eso, mientras pudiera levantarse cada mañana y decidir pelear otro día más, había esperanza. No la esperanza ingenua de que todo se arreglaría mágicamente, sino la esperanza dura, ganada con esfuerzo, de que incluso en las circunstancias más difíciles, incluso empezando con solo $200 y 90 días, era posible construir una vida que valiera la pena vivir. Esta es una historia ficticia, inspirada en las experiencias de miles de mexicanos deportados que enfrentan el desafío de reconstruir sus vidas. No representa a ninguna persona específica, sino que busca reflejar la realidad de quienes encuentran fuerza en medio de la adversidad.